Hola gente, espero que se encuentren muy bien. El día de ayer o antes de ayer, dependiendo de a qué hora vean esto, hice un video hablando sobre el evento Genki Damatsuri. Bueno, Genki Damatsuri para que nadie se queje de la pronunciación. Igual no es perfecta el japonés, es lo mismo. Donde explico todo el tema que ha estado pasando con Dragon Ball, el tema de la lucha de derechos y lo que podría venir en el evento, más un par de reflexiones al respecto. Acá en este video no voy a especular sobre lo que viene, eso lo vamos a hacer en otro video para el día de mañana. O sea, el mismo día del Genki Damatsuri voy a subir un video hablando de los pros y los contras, pero no importa. Pero como al video original editado le fue tan bien, decidí hacer una especie de bonus adicional porque me fijé que yo no puse fechas. O sea, dije muchas fechas, las mencioné por nombre, pero no las puse en pantalla. Y por la forma en que narré los distintos eventos, seguramente queda medio desordenado el cómo fueron pasando las cosas. Así que decidí darme el tiempo de no editar un video porque es bastante complicado, me iba a demorar demasiado y no iba a alcanzar. Así que hice un PowerPoint. Un PowerPoint explicando todo lo que ha pasado en Dragon Ball en los últimos años, desde el término de Dragon Ball Super en el año 2018 hasta ahora en 2026. Así que partamos de inmediato. Bueno, termina Dragon Ball Super el 25 de marzo y inmediatamente se lanza la película de Broly. Según Toriyama, y según lo que han dicho, Toriyama, desde que antes de que estuviera terminada la película de Broly, ya empezó a trabajar en Super Hero. Pero el asunto es que en el año 2019, y aquí lo tenemos, él deseaba continuar con Dragon Ball Super, quería retomarlo, ya sea que saliera el mismo año o saliera más adelante. No hay fecha exacta de cuándo pasó esto, pero ellos querían continuar. Y Shueisha les dijo que no, por las razones que expliqué en el otro video. Si no lo han visto, les recomiendo verlo. Pero en esencia es que no cuadraba con sus acuerdos televisivos y también querían que pasara más el manga. Bueno, entonces ahí se empezó a planificar, y aquí puse las fotos de Dragon Ball Magic que hicieron los fans. Para la planificación, empezó la planificación, las conversaciones para lo que sería Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima existe únicamente porque Shueisha le dijo que no a Toriyama y a Akio Yoku sobre el continuar con el anime de Dragon Ball Super inmediatamente. De hecho, cuando lo escribieron decía algo así como nos iremos por un tiempo. Pero ese tiempo ya son más de 8 años. son 7 años, más de 7 años. Bueno, la cosa es que desde aquí entonces empezó lo que se convertiría en Daima. Por supuesto, la producción no empezó hasta varios años después, pero sí tuvo más de 2 años de producción en sí, de animación. De ahí saltamos, bueno, y esto es súper importante porque es el donde se genera el primer quiebre entre Toriyama e Iyoku con Shueisha, la editorial que maneja Dragon Ball. De ahí pasamos al año 2022, donde aquí empiezan a pasar un montón de cosas. El asunto es que Toriyama le propone a Akio Yoku el hacer un anime de Sandland. O sea, realmente la película que después tendría que ser en anime. Y ahí Iyoku no le pide permiso a los directivos de Shueisha, a sus superiores. Por lo cual, si bien el proyecto ya se pone en funcionamiento, él es removido. No se sabe en qué periodo más o menos. Pero considerando que Sandland se anuncia el 8 de diciembre y esta clase de cosas tiene una preproducción de por lo menos 4 meses, quiere decir de que por ahí por agosto, septiembre o incluso antes, no, tiene que haber sido antes, porque o quizás pues fue después de Super Hero, es difícil saberlo. Pero la cosa es que en junio sale Super Hero, ahí estaba Iyoku en el panel, él estaba presentándolo, así que es posible que todavía fuera la cabeza del Dragon Ball Room. Esto puede estar un poco desordenado, pero la cosa es que después de eso, después de lo de Sandland, a él lo removieron. Posiblemente esperaron a que se hicieran los anuncios de Super Hero y todo. No, pero esto no es el anuncio, este es el estreno de la película. Y él estuvo en los estrenos en el año 2020, o sea, en los anuncios del año 2021. ¿Verdad? Entonces sí, él cuando ya se estrenó Super Hero ya no estaba
O sea, mejor dicho, lo pasaron, no lo echaron de Shueisha, pero lo cambiaron a otro departamento. Entonces ya no quedó a cargo del Dragon Ball ROM. Y eso no le gustó a Toriyama. Y ahí es donde se dio todo el conflicto real. Y aquí es donde se nota qué pasó. Porque con esa protesta de Toriyama y de Iyoku, de demandar, o sea, decir, oye, ¿cómo se les ocurre sacar a Iyoku de ahí? Es de ahí inmediatamente el manga de Super, cuando ya le correspondía en diciembre saltar a lo nuevo, que podía ser la saga de Black Freezer, porque ya habían terminado con lo de Granola. Ahí ellos podían perfectamente decir ya, no, vayan a ver la película de Super Hero, porque de hecho está súper pegado. Entonces podrían haber hecho como con Broly, pero no lo hicieron. Y entonces empezaron todo este prólogo que duraría meses y meses y meses. Esto quiere decir de que no estaban autorizados para avanzar más allá de lo de Super Hero. Entonces tuvieron que alargar. Bueno, se anuncia Sunland, como dije, en diciembre. Pasamos al año 2023. Se lanza Sunland en 2018. Perdón, el 18 de agosto. En el año 2023. Y poquito después de eso, él Iyoku deja oficialmente Shueisha. Seguramente se quedó en Shueisha supervisando todo, porque casi inmediatamente, el 31 de agosto, él se va de Shueisha y funda Capsule Corp Tokyo. Obviamente la fundación puede haber empezado a hacer todos los trámites legales meses antes, podría haber anunciado que se iba meses antes, hubo unas conversaciones ahí entre el presidente de Shueisha y Toriyama. Todo esto es un proceso relativamente largo, pero el asunto es que el 31 de agosto se anuncia que Iyoku se va, que podría ser que se vaya dentro del mes o lo que sea, y aquí empiezan a pasar cosas. Inmediatamente después de que Iyoku se va y ya es parte de Capsule Corp Tokyo, se anuncia el anime de Daima. Y ahí es donde empieza a tener como anuncios solo por el lado de Toei. Y al mismo tiempo, en octubre, o sea, el 22 de octubre, o sea, solamente 10 días después, el proyecto de Super Dragon Ball Heroes, el anime promocional, cambia su forma de trabajar a un CGI barato. ¿Por qué? Porque con la toma de control de Iyoku, Dragon Ball Heroes iba a morir. ¿Por qué? Porque Dragon Ball Heroes es una cosa que involucraba a las tres empresas. Involucraba a Bandai Namco, que eso es lo que hace en el videojuego. Y también hace las cartas y los arcades gigantescos. También involucraba a Shueisha, porque tenía manga. Y a Toei, que tenía este anime. El anime promocional. La cosa es que ahí alguna decisión se tomó porque se dijo, no, los animadores de Toei van a tomar un descanso. No parece que fuera un descanso, porque poquito después de esto se murió. Estos fueron solo 6 capítulos con el calendario súper desorganizado que tiene Heroes. Y ahí pasamos a la decadencia absoluta de Super Dragon Ball Heroes. Y eso puede haber tenido que ver Iyoku, es difícil saberlo. Pero aquí ya Daima empieza a ser anunciado con Capsule Corp Tokyo ahí. Y aquí van a ver lo que empieza a pasar lo interesante. Bueno, en 2024, 1 de marzo, fallece Akira Toriyama. Eso es triste. Es muy triste. Pero de aquí, el fallecimiento de Toriyama, después del fallecimiento de Toriyama, empiezan a pasar un montón de cosas que posiblemente muchos no se dieron cuenta. El manga de Super se puso en pausa. Había llegado como al final de su historia de todas maneras. Y se puso en pausa, indefinida. Y muchos pensarían, bueno, es porque falleció Toriyama, es razonable por Toyotaro. Pero después vamos a ver que no es tanto por eso. El 8 de agosto se acaba el anime de Super Dragon Ball Heroes, que ya estaba con el CGI horrendo. Después de eso se termina este de aquí, de hecho lo voy a hacer un zoom porque todo es zoomable aquí. A lo mejor debería poner un drive con la timeline. Sí, eso voy a hacer. Voy a subir voy a poner un link a Drive con la línea de tiempo para que ustedes lo puedan ver. Puedan zoomearlo, darse las vueltas por aquí. Ya. Pero entonces aquí, este es
a ver, está el manga o sea, como dije, Super Dragon Ball Heroes tiene un manga. Tenía un manga que era su línea principal. Pero no era la única. También, desde el principio, perdón, lo primero que pasó con Dragon Ball Heroes, me pasó mucho por abusar de la ruedita. Lo primero que pasó con Dragon Ball Heroes fue, la primera serie, perdón, es Super Dragon Ball Heroes Victory Mission. Que era, eso fue lo primero, y estaba basado en Beat, en Note, y contaban toda una historia, y esa fue escrita y dibujada por Toyotaro. Esa fue la primera cosa en la que trabajó Toyotaro en Shueisha. Y cuando le llamaron para hacer el manga de Dragon Ball Super, se suspendió indefinidamente el Victory Mission. Ahora, el 29 de agosto del año 2024, Victory Mission volvió por un último capítulo para cerrar. Y de hecho la historia es súper meta porque dice 14 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Y es justo la cantidad de tiempo que pasó entre que se dejó de hacer el... O sea, desde que empezó realmente, porque había cumplido como 14 años la franquicia. Pero... Ahí tomé agua, perdón. Entonces, Toyotaro volvió, después de esta pausa que les dije que fue el 20 de marzo, volvió e hizo el capítulo final de Victory Mission. Para darle un cierre a la serie que había quedado inconclusa y que todos daban por muerta ya. Así que hizo ese último capítulo, que de hecho salió en un... Creo que... Porque los capítulos de Victory Mission estaban disponibles online, todos gratis, pero estaba inconclusa. Pero este lo pusieron en una versión de tomo, o sea, una publicación física. Bueno, volvamos a reducir aquí. Ya, ahí regresamos al 100%. Bueno, ahí estábamos avanzando de nuevo. Bueno, entonces Toyotaro sorpresivamente regresa para hacer Victory Mission y darle un cierre. Y de ahí, solo unos pocos días después, el 4 de octubre, cierra el manga de Dragon Ball Heroes, de Super Dragon Ball Heroes. El Meteor Mission creo que era la última que tenía. Entonces se acabó el manga y se acabó el anime. Así de golpe. Inmediatamente después de eso, de que se acaba el manga, anuncian el Daimatsuri. Que es, ocurre el Daimatsuri, que es el evento con el que, entre comillas, empiezan las celebraciones del 40 aniversario. En ese se exhibió por primera vez el primer capítulo de Daima, 3 veces creo que lo transmitieron. Y después en televisión empezó Daima directamente. Ahí, a los pocos días, Dragon Ball Heroes como franquicia entera es reemplazada por Dragon Ball Super Divers, que empieza con un one shot dibujado y escrito por Toyotaro y después pasa a tener una serie propia que es el 1 de noviembre, poquitos días después. O sea, Toyotaro no dejó de trabajar para Shueisha. Fue llamado por lo menos 2 veces para terminar Victory Mission, y porque trabajaba él en esa, y para hacer este one shot. Y ahí empezó que, bueno, a cargo de Super Divers quedó el mismo que estaba dibujando Dragon Ball Heroes actualmente, que tiene un estilo muy distinto. No es el estilo de Dragon Ball, es un estilo bien raro. Pero dense cuenta que es curioso. Falleció Toriyama y rápidamente se pausa una cosa, se muere una cosa, se pausa otra, se muere otra. O sea, se muere una, se muere otra. Empieza esta nueva franquicia, que por cierto no le ha ido bien en Japón. La gente quería seguir con Dragon Ball Heroes, y de hecho cuando se meten en las máquinas de Super Divers, según lo que se ha reportado, usan el que se llama el modo Heroes para poder usar todas las cartas que habían acumulado durante los últimos años. Y a la gente no le interesa mucho la historia de Divers, sobre todo porque no tiene ni manga ni anime. O sea, el manga promocional está empezando recién. Y el anime promocional... O sea, no tiene anime promocional. De ahí pasamos un poquito después, y en febrero de 2019, el 19 de febrero, tenemos el capítulo especial del manga de Dragon Ball Super, que es una especie de precuela entera a la saga de Super Hero. Este, en cierta forma podrías decir de que es para completar la cantidad de números por volumen. A ver, ¿a qué me refiero con volumen? Es un tomo. Creo que en cómics en Occidente tiene otro nombre, pero es
suponte, 10, 20 capítulos de un manga que ha ido siendo lanzado, un capítulo por semana en la Shonen Jump, o en el caso del manga de Super, creo que son varios años, porque es una vez al mes. Entonces se hace una compilación y eso se lanza como volumen 1, 2, 3, 4, etc. Y esos estaban hace tiempo que ya tenían un número fijo de cuántos capítulos tenían que tener para hacer un volumen. Y justo cuando se pausó el manga, que es lo que vemos acá, quedó con uno menos. Entonces le agregaron y con eso cerraron y pudieron lanzar la versión en volumen, la versión recopilatoria. Porque esa se vende por separado. Los capítulos en general salen en la B-Jump, en la Shonen Jump, etc. Pero después se lanza una versión por separado que se vende, que es la versión de volumen. Y de ahí, el 21 de octubre de 2025 se anuncia Genki Damatsuri, que ocurrirá el 24-25, que puede ser o mañana o hoy día, probablemente hoy día, en poco menos de 24 horas, para la hora que alcance a subir esto. Pero quiero que noten algo. Y va a ser súper feo lo que voy a decir. O va a sonar súper cruel. Pero pareciera ser que el conflicto de derechos si es que está solucionado, porque obviamente puede que no, puede que sigan teniendo conflictos detrás de escenas, puede que no se anuncie nada en el Genki Damatsuri. Lo veo un poco probable, pero puede ser, yo me he equivocado antes. Pero ¿qué es lo controversial? ¿Qué es lo triste que les voy a decir? Parece ser que todo el proceso se aceleró con la muerte de Toriyama. Si quisiera pensar en cómo tratar de sacar el lado positivo de lo más bonito de las personas, pensaría, ahora que falleció Akira Toriyama, ¿sabes qué? Esta rencilla no tiene sentido, hagámoslo mejor por la obra del maestro y pongámonos de acuerdo para trabajar en esto, y sí, hagamos nuevos acuerdos y por eso cambiamos el manga de Dragon Ball Heroes por esta nueva franquicia de mutuo acuerdo, cambiamos todo. Pero honestamente no siento que es lo que haya pasado. O sea, mi lado cínico me hace pensar que es simplemente que Shueisha fue alargando todo esto porque podían negociar con Toriyama. Como Toriyama trabajó para ellos por tantos años, y hay mucha gente que lo conoce a él, a lo mejor ellos pensaban que podían negociar con él y no con Iyoku. Entonces, hacerlo a él que intercediera, y Toriyama usualmente se iba por el lado de Iyoku. O por lo menos eso es lo que se reporta. Yo no conozco a Toriyama, nunca lo conocí. Pero aparentemente era eso. Y ahora Iyoku queda con el sartén por el mango. Porque en teoría sí, Shueisha queda con los derechos del manga, completamente. Pero todo lo que es merchandising y animación queda a cargo de Iyoku, a Capsule Corp Tokyo. Entonces, claro, si quiere, Shueisha puede lanzar, o sea, si están completamente separados, Shueisha puede sacar 1000 versiones reeditadas del manga de Dragon Ball original. Puede sacar, no, de hecho no sé si podría sacar spin-offs. Supongo que sí, mientras use solo personajes que hayan salido en el manga. Pero no puede usar ningún personaje que haya sido creado por Toei. Y sus personajes nunca saldrían en videojuegos. Sus series nunca serían animadas. No se sacaría nunca merchandising, a menos que ellos hagan acuerdos con otra empresa. Y usualmente hay exclusividad en esos casos. Entonces, Shueisha queda completamente jodido al no estar Toriyama. Porque Iyoku es el que queda con el sartén por el mango, como dije. Es el que queda con el mayor poder de negociación. Y probablemente por eso es que inmediatamente tras el fallecimiento de Toriyama, empiezan a pasar un montón de cosas. Ahora, Daima seguramente todavía tenían cierto nivel de conflicto porque Shueisha no promocionó prácticamente nada a Daima. O lo hizo después en el sitio oficial, qué sé yo. Y también tuvo un panel en uno de sus eventos, creo que era en el Jump Festa. Pero en general no los promocionaron, de hecho Toei casi no los promocionó. No al nivel de lo que está pasando con esto. Entonces pareciera ser de que sí, de que tristemente
el fallecimiento de Akira Toriyama parece que aceleró el asunto y hace que coincida con el 40 aniversario. Porque en teoría podrían, o sea, sin haber llegado a algún acuerdo, no hubiera habido ni el Daimatsuri, no se hubiera modificado Dragon Ball Heroes. A lo mejor no hubiera tenido anime nomás, pero hubiera seguido por su cuenta. No existiría Divers. A lo mejor estaría frenado completamente el manga, no podría continuar, porque es de común propiedad entre Capsule Corp Tokyo y Shueisha. Y el Genki Damatsuri no existiría. Ahora, puedo estar completamente equivocado y resulta que no, que siguen peleados y que el evento es como para aprovechar al mismo tiempo todos se promocionan sus cosas y no se anuncia nada importante y todos decepcionados. Puede ser. Pero es interesante pensar cómo se dieron las cosas. O sea, cómo pasamos de este periodo gigantesco de sequía, o sea, el término de Dragon Ball Super, y empiezan a pasar todos los eventos que expliqué en el video, que espero que con esto quede un poquito más claro cómo fueron. Este es el orden en que fueron ocurriendo las cosas. Así que no me extrañaría que pronto, dependiendo de lo que veamos este sábado en la noche en Latinoamérica, en la madrugada del domingo en Europa, y en África también, por si hay algún amigo ahí de Guinea Ecuatorial que no fue, porque es el país africano que habla español. Pero sí, puede ser que eso defina todo, y no me extrañaría que de ahí pronto vuelva el manga. A lo mejor no anuncian nada del manga, pero puede que vuelva el manga inmediatamente después de esto. A menos que, no sé, que hagan algún acuerdo de que no, ¿sabes qué? El manga se detiene, o el manga, no sé, continúa pero de otra forma. De hecho, esto es algo que me gustaría mucho, lo escuché en un video, es que el manga de Dragon Ball Super se vaya a la Weekly Shonen Jump para tener un lanzamiento semanal en vez del mensual. A lo mejor esa es una de las razones por las que se está parado, porque tienen que coordinar todo el asunto y meterlo de manera semanal. Y ahí a lo mejor daría para que la parte del anime que se adapte las nuevas partes, lo de Black Freezer, esté basado en eso, en un lanzamiento semanal. El tema es que depende mucho de la carga de trabajo de Toyotaro, porque trabajar semanalmente es bien fuerte. Al propio Toriyama le afectó la salud un par de veces. Así que eso es este pequeño video que quería hacer, que no sé cuánto rato llevo ya. Muchas gracias por acompañarme, gracias por escucharme. Mañana en la mañana, o sea, hoy día en la mañana probablemente, si es que estás viendo esto después de las 12 de la noche el día 24. Dentro del día 24 va a estar subido un podcast donde voy a estar hablando de todas las posibilidades y qué es lo que pienso de cada una. Así que eso, muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.